Bienvenidos a todos a este primer evento del año. Para los que no me conozcáis, soy Kevin Comayer, el director de inversiones de Finicens. Tras un excelente 2024, con rentabilidades muy significativas para todas nuestras carteras, además independientemente del nivel de riesgo, que no es poco, ahora y ya en el 2025, lo que realmente nos interesa ya no es tanto el pasado, sino lo que va a ocurrir en el 25, ¿no? Y para ello, pues oye, contamos con Alex Kutny, que es el responsable del área de tipos de internacionales en Vanguard. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Kevin, bien, ¿y tú? Muy bien. Estás en Londres, ¿verdad? Ahora mismo. Sí, exactamente, es un placer hablar con usted desde aquí de Londres, del Trading Floor de Vanguard. Pues que sepas que aquí está lloviendo, así que no nos lo tengas en cuenta porque aquí nos está mejor, que se está en Londres. Alex cuenta con una carrera muy dilatada, con una experiencia muy dilatada, trabajando como firmas como JP Morgan, Janus Henderson y ahora, por supuesto, pues el responsable del área de tipos internacionales en Vanguard, ¿no? Vale, pues comenzando, que oye, tenemos mucha suerte de contar contigo, Alex, y créeme que vamos a aprovechar este tiempo. Comenzando, sobre todo con las perspectivas globales de crecimiento económico, ¿cómo lo veis en Vanguard para el 2025? Nosotros creemos que 2025 va a ser un año de continuidad. Desde el COVID salimos de un crecimiento muy fuerte y con cambios muy rápidos y bajamos para un nivel más normal. Muchas personas pensaban que 2024 ojalá sería un año, el último año de los tiempos buenos, pero nosotros pensamos que 2025 va a ser un poco más del mismo. Hay un cambio muy grande de la geopolítica y especialmente con la presidencia en los Estados Unidos. Todo el mundo está buscando por más información de saber cómo el mundo sigue desde aquí. Pero por más que buscamos como los cambios más por la parte superficial de políticas, nosotros creemos que las trends de economía siguen más o menos al mismo que pasó por 2024. ¿Y qué factores sustentan esa continuidad? Y ya simplemente para mostrar un poco, para que los oyentes nos entiendan, si os fijáis, en esta parte de aquí está el 24 y esto es el 25 estimado por Vanguard. Vemos que el crecimiento global barra naranja, pues prácticamente bastante parecido, baja del 3,2 al 3, bastante continuista. España, que ahí ya les nos lo ha puesto para que tengamos esta referencia nacional, 3 al 2,2. Después Europa con el 0,81 y Estados Unidos 2,7, 2,1, ¿no? O sea, bastante, con independencia de que hay diferencias entre bloques, pues bastante continuista. ¿Qué claves ves tú para esa continuidad, yo diría, tan perfecta, ¿no? Para el 2025? Los cambios que vamos a ver en 2025 son muy importantes para continuar el mismo. Entonces, vamos a cambiar un montón, pero para intentar seguir haciendo el mismo de crecimiento económico. Cuando pensamos por partes, por ejemplo, la política monetaria, buscamos que desde 2024 el ciclo de bajas de tipos se empezó y cuando empezó, todos estaban pensando que sería por muchos años que seguirían bajando los tipos. Nosotros cambiamos nuestra view muy rápidamente porque una vez que, especialmente pensando en los Estados Unidos, cuando el Federal Reserve, el Banco Central de ahí, empezó a bajar los tipos, los tipos más largos de la curva empezaron a subir. Esto es básicamente diciendo al mercado que, mira, nosotros vemos que estás bajando los tipos, pero la economía sigue ok. Es un beneficio que estás bajando los tipos, pero no necesitas hacerlo tan rápidamente o tan fuertemente. Y nosotros creemos que tanto en Estados Unidos como en Europa, este cambio un poco de tipos más bajos es importante para mantener el crecimiento en un nivel similar a que vemos en 2024. Otros factores más difíciles de predicar son como la geopolítica. Seguro que muchos cambios van a pasar y desde ayer con lo que ya escuchamos de muchos cambios saliendo de Estados Unidos, esto no creemos que va a ser una cosa que va a pasar por los próximos 2, 3 días de cerrar, estás listo. Nosotros creemos que eso va a seguir una feature, una cosa que va a seguir pasando todos los tiempos por los próximos 4 años. Entonces, incertezas así que van a seguir siendo un problema para los mercados económicos. Pero en la otra parte más buena es que tenemos innovación tecnológica. Mucho se habla de toda AI y cosas que potencialmente puede cambiar los mercados económicos,
pero esto está en su infancia. Nosotros creemos que pasos significantes pueden acontecer en 2025 y esto será muy bueno para el crecimiento económico, especialmente porque vamos a ver un montón de inversión indo para estas partes del mercado. Muy interesante lo que comentas. Nosotros también en algunos papers que hemos hecho relacionados con todos los eventos geopolíticos, igualmente vemos que la verdad es que no tienen ningún impacto en el mercado y si algo, normalmente suelen ser señales de compra, ¿no? Publicamos un paper en mitad del año pasado y lo hicimos también con la guerra de Ucrania, donde analizamos todos los últimos eventos que había ocurrido, pues un evento geopolítico grande y es de luego que los políticos tienden a hablar de lo que van a hacer, pero eso tiene un impacto no tan a corto plazo, sino mucho más a medio largo plazo, ¿no? Y al final, por fortuna o por desgracia, los políticos pues tienden a tener, pues, por ejemplo, el mandato en Estados Unidos está fijado en 8 años, ¿no? Como máximo. Entonces sabemos que este va a ser el último de Trump, ¿no? Veremos. Yo también he estado mirando el paper que habéis hecho vosotros en Vanguard, muy interesante, que hacéis todos los años a cierre con las perspectivas, que muchas gestoras pues lo hacen a cierre de año, y en él la productividad es un pilar esencial en ese documento, ¿no? Entonces, ¿qué sectores o regiones creéis vosotros que pueden mostrar una mayor productividad al respecto? Nosotros creemos que la parte más interesante de AI, por ejemplo, es que va a ser una diferencia muy grande de cambios. Normalmente, cuando algunos cambios tecnológicos pasan, los trabajos con menor pago son los más afectados. La diferencia en Generation AI es que justamente los trabajos más calificados es que van a cambiar bastante. Nosotros creemos que es una oportunidad muy importante para economías como la Unión Europea, que no tiene tanta inmigración y el pueblo que no crece tanto cuanto otros países, para seguir creciendo con un potencial tan grande cuanto otras economías que siguen creciendo el número de personas. Entonces, nosotros buscamos este balance entre inmigración, tecnología, políticas de inversión, y trayendo todo junto es para que va a decir qué países van a suceder con el crecimiento económico más grande y seguir como líderes de la economía en 2025, 2026, y otros que van a quedar más bajo en ese número. Pero como mencionabas, esto es algo que probablemente no sea para el 2025, sino que sea un trend, una tendencia que decías más de medio-largo plazo, ¿no? Sí, Indudablemente. exactamente. Vamos a empezar a mirar unos señales haciendo 2025-26, pero justamente estamos hablando de muchos años, de Mm. 2030, 40, 50. Esto es donde vamos a ver el cambio de verdad que va a cambiar las economías, pero solamente los que están pensando esto de largo plazo que van a se beneficiar. Excelente. Tenemos una visión bastante parecida. En cuanto a inflación, que es otro, vamos a pasar a otro gran bloque, ¿no? El de la inflación, desde luego, que ha dominado los mercados, yo diría, desde el 2022, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es vuestra visión de la inflación bueno, para el 2025. El problema de la inflación es que nosotros en el mercado siempre hablamos mucho de la core inflation, que es la inflación que no se cambia tanto porque excluye comidas y energía. Pero de verdad, cuando las personas salen para la calle para comprar cosas, es el número todo que importa. Y justamente este headline number que hablamos, que es la inflación como un todo, es que es importante para el poder de compra de las personas. Nosotros creemos que la comparación de 2024 contra 2025, en 2025 vamos a tener una core inflation, que es la parte de servicios, más cerca de 2%. No creemos que va a llegar hasta 2%, pero va a estar más cerca que estuvo en 2024. Cuando pensamos más con los otros factores que estaban en disinflation, que significa que tenía una parte negativa de la inflación, como comidas, energías, esto no va a estar más teniendo beneficios para la inflación como tuve en 2024. Entonces, Mm. 2025 va a ser una cuestión de cuál es el precio de energía. Desde el empiezo de este año, nosotros vemos los precios del crudo y del gas subiendo un montón. Esto no es una cosa que la volatilidad está en línea con este tiempo del año, pero sí continúa de este mismo formato y, por ejemplo, el precio del crudo se va como a más que $100 por. Esto va a ser un problema muy grande que va a empezar a cambiar las dinámicas de la economía.
Pero cuando pensamos la parte más fija de la inflación, que son los servicios, esto nosotros creemos que hay un cambio grande desde 2022, 23, 24, y ahora creemos que en 2025 va a estar un poco más en línea con la inflación que los bancos centrales esperan. Pero muestras aquí como la headline, que es la verde oscura fuerte, ¿no? Mientras que la de servicios, que es la de los puntitos, está por encima, ¿no? De la inflación general, ¿no? O sea, los servicios de alguna manera están siendo, pues bueno, demostrando una mayor inflación, ¿no? O por lo menos no han bajado a la misma velocidad. Es verdad que subieron menos, precisamente por lo que comentas de que, bueno, que eso es otra cosa, evidentemente petróleo y alimentos no está en esa métrica, pero ¿es posible que la inflación en servicios empuje de alguna manera, es decir, que la inflación general tienda a los servicios y no los servicios tiendan a la general bajando? ¿Cómo ves ese punto? Esta es la gran pregunta, especialmente para el Banco Central Europeo, porque en Europa tenemos un proceso de los pagos más despacio, donde año por año el cambio solamente se pasa una vez. Todavía en Estados Unidos, esto es que se pasa básicamente a cada 2 semanas o a cada mes, es posiblemente un cambio del precio de los servicios en Estados Unidos. Es verdad que como hablé anteriormente, el precio de energía, de alimentos, estaba se quedando un montón en 2024. Y justamente cuando miras esta gráfica que muestra que por un tiempo muy, muy poco, ah, la inflación headline se bajó al menos de 2%. Esto fue solamente un blip, solamente un rato. Sí. Y nosotros pensamos que hasta el fin de año vamos a seguir más o menos el mismo nivel que estamos en 2024, que es cerca de 2% como el total de inflación, pero no abajo de esto. Esto, por ejemplo, para el Banco Central Europeo, que los mercados siguen esperando que va a bajar los tipos un montón este año, puede ser un problema porque la inflación más alta va a asegurar al banco para no bajar tan rápidamente los tipos. Eso es súper interesante, ¿no? Porque ese es el dilema que realmente tienen los bancos centrales, ¿no? Cómo bajar, una vez que has conseguido tu objetivo del 2%, ¿qué hacer, no? Porque luego inflación no lo es todo, ¿no? Es una parte muy importante, pero no lo es todo. Mencionabas crudo, es interesante porque la verdad es que el precio del petróleo, pues bueno, pues tiene... siempre se habla más del petróleo cuando existe un evento geopolítico, ¿no? Porque, bueno, una subida y entonces, pues bueno, evidentemente, pues lo notamos todos, ¿no? ¿Habéis hecho algún análisis al respecto aquí que muestras, ¿no? Que me parece muy interesante. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, específicamente esta gráfica que tenemos habla de Europa, pero antes de hablar de eso, déjame hablar de Estados Unidos. Estados Unidos ahora es uno de los más grandes exportadores de energía. Es el cuarto más grande exportador de crudo y el primero exportador más grande de gas natural. Entonces, cuando pensamos en la política energética de Estados Unidos, cambios de precios de energía no son un impacto tan grande en Estados Unidos. Es verdad que hay un poco de cambio en el crecimiento económico porque los consumers no tienen tanto dinero para gastar, pero también hay mucho más inversión en las compañías de petróleo y otras compañías que se benefician del precio más alto de energía. Esta gráfica, como ves, hablas de Europa y es una situación muy diferente. En Europa, toda vez que el precio del petróleo sube, es un problema para la economía, por dos partes. Primeramente, porque el precio del petróleo sube, hay un impacto en la inflación. Y justamente como hablamos ya ahora poco, uh, los bancos centrales siguen intentando bajar los tipos. Y si la inflación sube muy rápidamente, esto no va a dejar de hacerlo. Otra parte que es importante también es cuando se piensa en crecimiento económico. Como dice, en Estados Unidos esto no es un problema. Cambios en energía en Estados Unidos son básicamente neutrales en parte de crecimiento. Mas en Europa, por ejemplo, si hay un cambio de $40 en el precio de petróleo y nosotros ya estamos aquí a 15 desde el empiezo del año, Ujú. esto significa que tenemos como un cambio de 0.4% de crecimiento económico. Otra cosa importante también es que ahora el crecimiento económico de Europa para este año, como un todo, solo se espera acerca de 1%. Un Si 1%, esto sí. pasa exactamente y bajamos como 0.4 o 0.5%, esto va a ser un problema muy grande para el Banco Central, que necesitas cambiar
las diferencias entre crecimiento económico e inflación. No, no, eso es un punto muy interesante que claro, porque no todo el mundo le impacta por igual el precio del petróleo. Si eres un productor, pues evidentemente te puedes llegar a beneficiar, ¿no? Manteniendo todo lo demás constante. Y si oímos a Trump en el discurso inaugural de ayer, dejó claro ¿cómo era? Drill, drill, drill. Es decir, cavar y cavar y cavar, ¿no? O bueno, o sacar petróleo, Exactamente. sacar petróleo, sacar petróleo, ¿no? O sea que desde luego, no, pues es un punto muy importante a tener en cuenta, desde luego. Vale, ya aquí nos muestras algo acerca del empleo, que creo que es muy interesante, porque al final estamos en unas cifras, no sé si récord desde el punto de vista europeo. Estados Unidos ya nos ha acostumbrado a tener unos niveles de empleo tan bajos que uno ya se cuestiona si eso es si probablemente sea un empleo, un equilibrio total, ¿no? Natural. Pero desde el punto de vista de Europa, que también lo vemos aquí, pues vemos que mucho ha habido desde luego un gran descenso. ¿Qué nos puedes contar al respecto para el 2025? Si empezamos en Estados Unidos, una parte muy importante del mercado americano es que la inmigración ha subido un montón. Esto quiere decir que la economía de Estados Unidos ha crecido como más, casi 3% en 2024, pero más que eso en 2023, 2022. Y una parte muy grande de esto es puramente inmigración. Con más y más personas llegando, más servicios, más cosas necesitan ser producidas. Entonces, la economía sigue creciendo y también las personas siempre tienen empleo. Si miras la parte de 2024, donde el amarillo de Estados Unidos, es posible ver que hay un poquito de una subida en la tasa de desempleo, que este es el Initial Jobs Claims. Esta es una pesquisa que se hace toda semana para decir si las personas están con trabajo o no. Y justamente este poco de incremento que ha visto en, en los números de desempleados ha cambiado mucho toda la retórica de crecimiento en Estados Unidos. Nosotros no creemos que esto va a ser una tendencia que se sigue mucho, por muy largo. Nosotros pensamos que todas las compañías americanas estaban con una incerteza muy grande y esperando el resultado de las elecciones para votar a invertir y decir otras cosas. Nosotros ya tenemos hoy, por ejemplo, muchos anuncios de compañías como SoftBank, OpenAI, Oracle, que son compañías gigantescas que están diciendo que, ok, la elección pasó, toda la volatilidad de la inauguración pasó, entonces ahora seguimos con nuestros planos. Entonces no es que cambiaron alguna cosa, solamente que quedaron esperando hasta que este periodo pasase para regresar a hacer lo que la estaban pensando de hacer antes. Y cuando cambiamos para Europa, es un cambio muy, muy interesante en Europa, porque si regresamos toda la vez hasta la, la crisis financiera, Europa comprendió que el, el estado de beneficios en Europa era muy largo y necesitabas cambiar. Entonces empezaron a hacer unos cambios, pero cuando empezaron a implementarlos, ahí teníamos la sovereign crisis, que los spreads subieron un montón y ahí todo se quedó otra vez sin hacer mucho. Y después de la sovereign crisis, regresaron a las conversaciones de cambios en el mercado estructurales para mejorar los empleos y todo más, pero ahí otra vez al COVID. Entonces, solo ahora estamos de verdad implementando muchas medidas en toda Europa que empezaron a ser discutidas desde 2008, 2009 y ahora estamos viendo los beneficios. Esto quiere decir que la tasa neutral de desempleo en Europa ha bajado un montón. Antes esperamos que estaba como entre 9 y 10% y ahora pensamos que puede ser hasta 6 o 7%. Este cambio estructural es muy importante porque significa que el crecimiento económico en Europa sigue subiendo, pero hay un límite. En el límite estás más o menos por donde estamos ahora, que significa que si Europa sigue creciendo más, va a empezar a seguir con la inflación de servicios fuerte, como hablaste tú en, en la gráfica anteriormente. Y ese es un problema otra vez, porque regresamos a la misma pregunta. Si el Banco Central quiere bajar las tasas, tienes que mantener la inflación en control. No puede perder el control de la inflación, porque si no, no puede bajar tasas nunca más. Súper interesante, Alex, lo que comentas. Y el impacto de inteligencia artificial en el empleo directo en esta gráfica en los próximos 5 o 10 años, ¿te atreves a decir qué es lo que puede llegar a ocurrir? Bien, nosotros tenemos un pensamiento interesante en esto, que no es que
las personas pierden sus trabajos por la inteligencia artificial, pero pierden sus trabajos por personas que pueden utilizar inteligencia artificial mejor. Entonces, nosotros no creemos que es una pérdida de trabajos, solamente un cambio muy grande. Entonces, cuando piensas, por ejemplo, cuando la Internet empezó, muchos trabajos hoy como graphic designer o content creators, otras cosas que en 20, 30 años nunca pensaríamos que sería posible, hoy son cosas normales. Nosotros creemos que los cambios de la inteligencia artificial serán parecidos. En Mm. 30, 40 años vamos a tener trabajos que hoy no podemos No ni tenemos. imaginar cuáles son. No, no. Compartimos visión, pero de todas maneras estamos pensando a muchos años vista. Desde luego esto no es un fenómeno del 2025, con independencia de que el mercado esté intentando evaluar los beneficios de inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, oye, has comentado, Alex, previamente política monetaria, bancos centrales, lo hemos mencionado varias veces. ¿Te importaría contarnos, bueno, ahora mismo, y corrígeme si me equivoco, el mercado está, tú mismo decías, ¿no? Que Europa, bastante agresivo, ¿no? El mercado creo que está descontando alrededor de 4 bajadas, mientras que en el caso de Estados Unidos estamos en una bajada. Ha habido varios movimientos, pero ya no sé si es una o no. La última vez que lo miré. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo ve el mercado o qué diferencias veis respecto al mercado, si estáis de acuerdo con el mercado, con lo que estáis contando. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la política monetaria de Europa y Estados Unidos, son muy diferentes. Son diferentes porque la economía es diferente. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos ahí, este muestra el cambio hasta un año de donde los mercados estaban pensando que los tipos van a estar en Europa y dónde van a estar en Estados Unidos. La línea amarilla que muestra Estados Unidos es interesante porque puedes ver que mismo que el Banco Central de Estados Unidos bajó los tipos, la parte más larga de la curva sigue donde está, hasta subió un poco, diciendo básicamente que la economía ahora y los mercados piensan que no necesitas bajar las tasas tanto. Y como dijiste tú, solamente el mercado precifica ahora menos que dos bajas más para este año. Y esto es porque justamente estas bajas que ya hicieron, ya empezaron como a cambiar las dinámicas de empleo, la dinámica de crecimiento. Entonces, cuando miramos a como indicativos económicos de qué esperar para este año, la gran mayoría de economistas ya empezaron a subir sus predicaciones de crecimiento para Estados Unidos Para Estados y Unidos. creemos que eso solamente va a continuar. Cuando hablamos de Europa, es muy diferente. Entonces, desde el año pasado, cuando los tipos estaban precificados para bajar más fuertemente, Europa sigue básicamente en la misma idea que teníamos antes. Y puede ver que el mercado también busca el mismo nivel que estaba buscando hasta un año. Entonces, cuando el Banco Central Europeo empezó a bajar los tipos, el Ujú. mercado dijiste, ok, esto estás bien, pero necesitamos de más. Esto no es suficiente. Sigue bajando y necesitas bajar más y más. Entonces, la pregunta para el Banco Central Europeo ahora es, si creemos que la inflación va a seguir más alta que 2%, que es el target, que es la meta del Banco Central, pero el crecimiento económico va a estar súper flaco, ojalá 1%, pero posiblemente menos que eso. ¿Dónde el Banco Central para de bajar las tasas? Tenemos el concepto de neutral rate, que es donde básicamente no hay inflación y el crecimiento es en línea con la trend de la población. Pero nosotros creemos que llegar a este nivel no es suficiente para el Banco Central Europeo. Necesitas seguir bajando porque la economía necesitas de un poco más de energía para poder crecer cuanto precises. Sí, dicho de otra manera, que una vez que has obtenido tu objetivo del 2% de inflación, ahora te tienes que preocupar de que los niveles de crecimiento probablemente sean demasiado bajos de tu potencial como la economía, ¿no? Y por lo tanto tienes que ir por debajo de lo que a ti te gustaría, entre comillas, porque también, aunque evidentemente no es un mandato como tal, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo, cosa que sí es un mandato por el caso de la Reserva Federal, que tiene un mandato dual, ¿no? De inflación, pero también de empleo.
mientras que en el caso europeo no, ¿no? Es puramente de inflación, ¿no? Pero aún así, yo creo que con independencia de lo que de lo que acabo de decir, yo creo que sí que buscan mayor crecimiento si pueden, ¿no? Entonces, entonces ¿veis que los tipos terminen el año entonces en Europa, si estamos ahora en torno al 3, ¿no? Que, por ejemplo, bajen al 2. Sí, posiblemente. Esto es temprano, es como al medio del año. La, Mm, la gran pregunta va a ser si cuando llegan ahí van a seguir bajando o no. Porque, mm. como decimos en Estados Unidos, puede estar creciendo 3% y Europa va a estar creciendo solamente a 0.5 o ojalá 1%. Pero la pregunta es justamente, ¿qué hace la inflación? Porque si el Banco Central tiene inflación entre 2 y 2,5%, puede decirle, ok, vamos a bajar un poco más, vamos a seguir bajando y si la inflación de verdad empieza a subir hasta el 3% más, ahí paramos y llegamos al límite. Pero justamente ahora es que no sabemos nada. No sabemos si las guerras del mundo van a continuar, tanto en Medio Oriente cuanto en Ucrania. No sabemos si las políticas de energía de los países productores van a seguir produciendo más y más y van a seguir con los precios de energía más o menos donde están ahora. Y todo eso va a ser súper importante, especialmente durante el medio de este año, para el Banco Central poder decidir si sigue bajando los tipos o si no baja hasta 2% y termina su campaña de bajadas. Entonces es bastante probable, entonces, por lo que dices, Alex, que siendo yo un banco central, probablemente sería más agresivo en la segunda mitad de año que no en la primera mitad de año, ¿no? ¿Eso es como lo veis o esperáis que sea gradual a lo largo del tiempo? No, nosotros pensamos que va a seguir gradualmente Mm, porque justamente la inflación está cerca de 2%, pero está más alta que 2%. Si mm. alguna cosa pasa que rápidamente este escenario cambia y la inflación llega más como a 1,5% o a 1%, ahí seguro que la segunda parte de año es posible que van a ser un movimiento más fuerte del Banco Central y más rápido. Pero esto no es nuestro caso central, entonces seguimos pensando que el Banco Central va a bajar las tasas varias veces este año, pero de una manera bien gradual y sin intentar hacer nada que pueda ser una sorpresa para los mercados. Sí, está claro, ¿no? Al final es muy difícil para los bancos centrales ir en contra del mercado, ¿no? La historia nos muestra que al final, pues por lo menos en los últimos años, los mercados han tenido razón, ¿no? Ya veremos si en el futuro, pero eso ha sido así en muchos casos. Otra pregunta, ya que veis bajadas de tipos tanto en Estados Unidos, aunque en menor grado, y en Europa, oye, ¿qué activos, recuérdanos qué activos se comportan de una manera positiva ante esta bajada de tipos? Es una pregunta muy interesante porque depende qué pasa con el crecimiento económico en cuanto los tipos están siendo bajados. Si el crecimiento económico sigue fuerte y, por ejemplo, más que 1% en Europa, más que 3% en Estados Unidos, los créditos de calidad más baja serán los beneficiarios más grandes de este tipo de bajadas. Los costos de financiamiento de estas compañías van a bajar y la economía soporta las ventas de ellas y el spread, que es el elemento muy importante para esas compañías, va a seguir bajando rápidamente y el retorno va a ser mejor para ellos que otras compañías y otros gobiernos. Pero el otro escenario es que los bancos centrales están bajando tasas porque de repente no hay más crecimiento. Y si esto pasa, es justamente que decimos que porque los bonos son tan importantes para un portafolio balanceado, porque las acciones son probablemente la mejor inversión que puedes hacer si hay crecimiento económico y si las economías están creciendo y si el mercado está bien. Pero una vez que alguna cosa pasa mal, especialmente con el crecimiento económico, ahí justamente todos venden lo que tienen de estas acciones y solamente compran los activos más seguros. Y en este caso son los gobiernos, los bonos de los gobiernos, porque puede ser que compañías no van a pagar sus obligaciones, pero los gobiernos pueden seguir pagando siempre. Pueden subir las tasas en la economía o hacer cambios, pero van a siempre intentar pagar sus deudas. Vale, Entonces, dime. no, no, perdón, claro, vale, sigue. No, entonces, solo para decir que justamente es, es importante un portafolio diversificado donde busca siempre tener ganos más altos, pero también pensando que, mira, es posible que haya un cambio muy grande
un cambio muy rápido en grande, y esto puede ser la pregunta más importante, no cuánto ganas, pero no pierdes. Sí, nosotros compartimos, bueno, nuestros clientes lo saben, compartimos claramente esa visión. Entendemos que la parte de renta fija protege. Desde luego, si lo que quieres es pura, o sea, nosotros la manera en que nosotros lo vemos es que la parte de renta variable es lo que proporciona realmente la rentabilidad, principalmente, primariamente, no porque no pueda producir rentabilidad la renta fija, pero que es en aquellos momentos donde pues hay más estrés que ya hemos vivido recientemente, donde pues ahí claramente se ve el valor de la renta fija. Lo que pasa es que es verdad que al haber sufrido tanto la renta fija en el 2022, con la gran bajada de tipos, ¿no? Lo que supuso que gran parte de, bueno, prácticamente la totalidad, exceptuando quizás deuda a muy, muy, muy corto plazo, ¿no? Pero cualquier parte de deuda a nivel global pues cayó mucho, pues quizás la psicología de los inversores con respecto a la renta fija pues quizás les haya chocado un poco, ¿no? Yo he tenido muchas conversaciones con clientes donde decían, pero ¿cómo es posible que un cliente conservador que tiene más renta fija, pues ha sufrido igual, ¿no? Que una cartera de 100% renta variable, ¿no? Pero en la historia, como ya hemos comentado mucho a nuestros clientes y mucho análisis al respecto, eso tiende, sobre todo cuando viene al nivel de crecimiento económico, un choque de crecimiento económico, indudablemente ahí es cuando las ventas, pues 2008, 2000, 2001, 2002, muchísimos eventos que podemos hablar, ¿no? Ahí es donde precisamente la diversificación en tener una parte de renta fija pues aporta mucho valor. Exactamente, y para mí, especialmente cuando pienso de la renta fija, es que la reprecificación ya ha pasado. Entonces, si piensas, por ejemplo, en el yield de los bonos, que el retorno más o menos anual que va a ganar si tiene los bonos por todo el periodo del fondo, Uh esto estaba en Europa entre 0 y 1%. De 2021, 22, 23, esto subió de 0 hasta 4%. -huh. Entonces, es un cambio muy, muy grande. Son 3, 4 veces más donde estaban antes. Si piensas de ahora, para llegar, por ejemplo, a niveles similares de cambio negativo de los precios de los fondos de bonos, necesitas ligar con los yields a 6, 7%. Entonces, este momento que tenemos en 2021 y 2022, sí, es un momento terrible para los que invierten en fixed income, en renta fija, pero es una cosa que ha pasado y nosotros no esperamos un cambio tan fuerte como ha pasado, y tienes este poder de diversificación que ahora los bonos ofrecen que no ofrecían antes. Nada, nosotros lo hemos mandado en varias notas a clientes en el informe anual del 22, si no me equivoco, donde precisamente analizamos esta cuestión y al final uno tiene que entender que los tipos nunca antes habían estado a 0%, ¿no? En la historia, que yo sepa, ¿no? Entonces ha sido un movimiento único. Ahora los tires o los yields, ¿no? Como los has llamado, están a unos precios mucho más aceptables, por lo tanto la presencia en una cartera bien diversificada que quiera precisamente esa diversificación, o sea, que quiera protegerse ante caídas, pues indudablemente la renta fija tiene un papel, yo creo que fundamental, ¿no? Con independencia de lo que ha ocurrido en el 22. Muy interesante. Riesgos potenciales. Ya sé que hemos hablado, bueno, vuestro caso base es una continuación de crecimiento económico, buenos datos de empleo, inflación moderada, ¿no? Pero ¿qué riesgos veis para, ya no, bueno, sí, el 2025 incluso más allá, ¿no? Pero ¿qué riesgos veis? Nosotros creemos que hay un montón de riesgos, pero este es el mercado. No hay retorno sin riesgos. Pero si Exacto. hablamos de estos 4 puntos que tenemos en la gráfica, que son para nosotros los más importantes. Empezando con la inflación, como decimos ya bastante, es que no es nuestro caso principal que la inflación va a subir rápidamente de una manera muy fuerte, pero es posible. Si la energía de repente sube para 120, $130 el crudo, no que esperamos esto, pero es posible. Si hay una guerra más grande o hay problemas en Rusia y Ucrania, es posible que el costo energético, especialmente para países como Europa o como continentes como Europa, se queda un problema más grande. Entonces, nosotros creemos que este cambio de inflación puede ser una parte muy importante para este año, y puede ser en dos partes. Puede ser que después de la mitad de este año la inflación sigue bajando y ahí los bancos centrales pueden bajar los tipos más y más. Entonces, un riesgo positivo para renta fija. Esto también es un riesgo positivo para las acciones.
Pero si esto pasa al otro lado, donde la inflación sube rápidamente, esto es un problema para todos los assets del mundo. Entonces, la inflación seguramente es nuestro riesgo principal. Nosotros creemos que los bancos centrales están bien atentos, especialmente después del 22 y 23, que su credibilidad sufrió un montón. Entonces pensamos que ellos no van a dejar esto acontecer, pero es una posibilidad. La otra parte son los mercados laborales, donde pensamos que hay un cambio grande donde pasamos por un momento de gran desempleo en COVID, bajamos hasta un punto muy fuerte de empleo y ahora estamos en un que llamamos de sweet spot, que es donde todo está más o menos en un balance muy perfecto. Sí, perfecto. Exacto. Entonces, es posible que hay un cambio más fuerte para un lado u otro, y esto puede ser también un problema para los mercados, porque si posiblemente las tasas de desempleo empiezan a subir muy rápidamente, las acciones van a empezar a no se quedar tan fuerte y los mercados van a tener que hacer un reassessment de dónde están aquí en este momento. Las políticas fiscales son otro problema que puede ser también, son riesgos potencialmente buenos o malos, porque hablamos de las elecciones, por ejemplo, tenemos elecciones en Alemania este año en Europa, posiblemente en el verano alguna cosa va a cambiar en Francia también, porque se puede tener nuevas elecciones por esta parte del año. Entonces, toda esa instabilidad que sigue pensando de cambios de políticas fiscales si los gobiernos cambian. Y no solamente esto, pero en Estados Unidos tenemos un nuevo presidente que puede decidir cambiar las cosas de una manera muy rápida y esto puede ser un problema para los mercados si no están pensando de la misma manera. Y finalmente, los riesgos geopolíticos es donde todas el comercio exterior está pasando por un periodo de cambios muy largos. Desde siempre pensamos que China sería el crecimiento más fuerte, sigue exportando para todo el mundo, pero seguramente tanto de Estados Unidos como de Europa hay problemas saliendo de ahí, porque toda la parte de manufacturing, toda esa parte de producción de cosas que están en China está creando problemas para las economías del mundo. Entonces, con cambios que siguen pasando de esta forma, pueden ser un problema más grande si estos riesgos geopolíticos siguen subiendo. Reiterar como has empezado con esta slide, ¿no? Que has dicho precisamente que si no hubiese riesgos, no estaría la oportunidad, ¿no? Siempre existen riesgos, lo que pasa es que a veces se cristalizan, otras veces no. Solo nos tenemos que fijar en el 2023, donde en mi opinión era probablemente un año con unos grandes riesgos, donde no sabíamos qué iba a ocurrir después de haber subido unos tipos de manera tan abrupta. Uno de los movimientos más rápidos en la historia en cuanto a subida de tipos por parte de la FED y del Banco Central Europeo, y terminó siendo, aunque es verdad que muy a cierre de año, ¿no? En noviembre y diciembre, que tuvieron unos años o sea, unos meses muy buenos, pues terminó siendo un año bastante positivo, ¿no? ¿Alguna receta para poder, digamos, navegar estos riesgos desde tu lado, Alex? Nosotros pensamos que diversificación es más importante hoy que nunca. Es verdad que hay muchas oportunidades concentradas, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial o de cambios de cripto o otras cosas así más, pero siempre la incerteza y la volatilidad de estos activos son muy interesantes, pero no es siempre una cosa que puede esperar que hay un cambio normal del mundo por este momento. Nosotros estamos seguros que muchos cambios van a pasar este año. No sabemos exactamente cuál cambios, porque si no sería un trabajo muy fácil de hacer, pero, pero sabemos que es importante tener una diversificación donde, si nuestro caso base, donde el crecimiento económico sigue fuertemente cerca de 3% de Estados Unidos, 1% de Europa, y todo eso sigue como estás en el soft landing, que siempre se habla bastante en los mercados, donde el crecimiento económico sigue positivo, la inflación sigue más o menos cerca de 2%. Nosotros creemos que las acciones van a seguir a performar muy bien y la rentabilidad va a seguir a ser súper importante en la parte de las acciones. Pero como decimos, es importante tener una diversificación porque si algún riesgo geopolítico especialmente pasa,
y los mercados rápidamente, como vimos en SVB, que pasó en marzo de 2023, o con los problemas del Reino Unido en septiembre del mismo año, con la inflación. Siempre es importante tener un portafolio bien diversificado para poder seguir no tanto con todo el retorno en los activos, en la rentabilidad de los activos, pero también estar seguro que no pierdes mucho en un escenario de más estrés. No, aquí mencionar que ya no tan solo, Vanguard, pues tenéis, bueno, tenemos mucha exposición a vosotros, pero bueno, porque tenéis unos productos pues muy bajo en costes, muy eficientes, sino que además también desde el punto de vista de la misión, de cómo veis en general los mercados, cómo hacéis las cosas, nos alineamos mucho con vosotros. De muchos, y bueno, cuando has dicho lo de la diversificación para nosotros es esencial, porque entendemos que es la única manera en la que alguien, un inversor, puede, no voy a decir garantizarse en el sentido de saber qué va a ocurrir, pero sí teniendo una cartera bien diversificada, sabes, puedes tender a tener unos mejores resultados en el medio o largo plazo, ¿no? Y eso incluye, pues, distintas clases de activo, de renta variable, de renta fija, y así es como nosotros formamos carteras, ¿no? Entonces, pues, perfecto, ¿vale? Tu respuesta, porque hay una total alineación, ¿no? Has mencionado deuda y quizás es uno de los riesgos que estaba ahí, que es el gasto fiscal o la parte fiscal, ¿no? La parte de gobiernos, que quizás es la única elemento que aún no hemos tocado, ¿no? Y ahí, aquí has preparado una página bastante interesante. Cuéntanos qué quieres contarnos aquí con esta página. Esta gráfica muestra que hay un problema grande en el mundo que los gobiernos siguen gastando demasiadamente. Una cosa que pasa todo el año es que los gobiernos piensan en su budget como desde 1 de enero hasta el fin de diciembre. Entonces, este año, por ejemplo, solamente tenemos 3 semanas de este año, pero todos los gobiernos ya están hablando ya hicieron de venir otra vez hasta los mercados y pedir por más dinero. Esto es porque las deudas siguen subiendo y solamente Alemania, que ha buscado un control más grande de deudas, y algunos países más específicos como España o Portugal, que están en una situación mejor. Pero cuando pensamos en los países más grandes, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Japón, todos esos países siguen gastando mucho más que pueden en el largo plazo y siguen aumentando la deuda en los mercados. Hay un punto que las personas piensan bien, si siguen aumentando las deudas, es necesario que paguen más para seguir financiando los gobiernos. Y esto es la diferencia, el cambio de los yields que hablamos anteriormente. Pero desde aquí, la demanda por estos bonos ha subido bastante también. Y nosotros pensamos que a estos niveles de retorno que los bonos están providenciando para el mercado, el interés y la demanda sigue muy fuerte. Y las 3 semanas de este año ya tuvimos como más de 100 mil millones donde las personas buscan por tener los bonos de estos países. Sí, es increíble cada vez que hay una nueva emisión evidentemente los ratios de cuánta gente quiere ese activo, ¿no? Es siempre dos, tres veces lo que es la propia oferta, ¿no? O sea, la demanda siempre es muy superior, ¿no? Para los que están acostumbrados a mirar este tema. ¿Tú crees que este gasto, bueno, que ya nos has dicho que no es sostenible, explica parte de los crecimientos económicos que estamos teniendo ahora mismo? ¿O no? Sí, seguramente explican un montón, pero es una cosa muy diferente entre, por ejemplo, Francia y Estados Unidos. En Estados Unidos, el aumento de la deuda ha proporcionado un crecimiento económico grande bastante para que la deuda para el GDP siga más o menos en un nivel balanzado. En Francia, el aumento de la deuda no ha tenido una productividad tan grande, entonces ahora estamos pensando que hasta 2027, 2028, es posible que la deuda debt to GDP de Francia llegue al mismo nivel de Italia. Entonces, este cambio de los países de la periferia, de Europa especialmente, es muy interesante porque cuando piensas de países que no controlan su deuda muy bien, siempre piensas de Portugal, Italia, España hasta,
Pero esto ha cambiado un montón y ahora estamos hablando de Portugal, Grecia, España como países ejemplares que están con control de su deuda y que de verdad están bajando el ratio de deuda to PIB y en un ritmo muy bueno. Y los inversores siguen apreciando esto y bajando el costo de la diferencia que demandan de yield o de costos entre Alemania y esos países. Sí, hay una observación. Es más fácil reducir el porcentaje de deuda que tú tienes en relación a bueno, a lo que produces, al PIB, ¿no? Al GDP, cuando estás creciendo, ¿no? Entonces, claro, esos tres países que mencionas, España, Portugal y Grecia, han sorprendido por los altos niveles de crecimiento económico, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un crecimiento económico por encima, bueno, muy por encima de la media europea, ¿no? Si comparamos España con un 2 y pico frente a Alemania o Francia, es ridículo, ¿no? O sea, ¿Sí? no tienen crecimiento y nosotros tenemos crecimiento, ¿no? Pero claro, pero eso no quiere decir que venga fundamentado por un control exhaustivo, que puede ser que también, que sorprenderá a muchos de los oyentes lo que has comentado al respecto, porque quizás haya esa percepción de que quizás no seamos lo suficientemente rigurosos, ¿no? A la hora de gastar, pero es verdad que tenemos unos crecimientos económicos bastante más elevados, ¿no? Sí, justamente la retórica de los gobiernos, de los departamentos de tesoro, es muy importante para el mercado. Entonces, nosotros siempre estamos en comunicaciones con los tesoros de todos estos países y siempre preguntando, mira, tú has hecho bien, pero ¿cuáles son los planes? Porque si va a cambiar las cosas muy fuertemente, puedes ver como, por ejemplo, en Francia, esto no necesariamente pasa bien. En el mercado se queda nervioso. Entonces, todos los países ahora de Europa están hablando bastante con nosotros, de otros de los grandes, para decir, mira, es verdad que nuestra deuda está creciendo, pero nosotros estamos utilizando esta deuda para cosas de crecimiento, para cosas de inversión. Entonces, seguro que es una cosa buena y nosotros estamos de acuerdo. El problema justamente cuando empiezan a gastar como no hay mañana y solamente pensando que, ok, si puedo, yo lo hago. Esto funciona, por ejemplo, en el corto plazo, pero en el largo plazo empieza a ser un problema más grande. ¿Crees que va a tener algún impacto? Sabes que, bueno, para los oyentes, sobre todo que no solo escuchen, hubo una serie de cambios o propuestas por el lado del Banco Central Europeo de regímenes fiscales, ¿no? Donde se puso, pues, bueno, intentar volver a un menor gasto después de COVID, donde yo creo que hubo unanimidad completa de que estaba justificado desde el punto de vista de, oye, pues hemos tenido esa depresión económica y ahora y entonces ahí pues nadie discutió a nivel global que había que gastar dinero, pero claro, pero ahora ya estamos en el 24, ¿no? Bueno, el 25 ahora. Claro, seguir gastando cuando el COVID ocurrió en el 2021, pues ya cuesta más, ¿no? Entonces, ¿crees que crees que han ido suficiente esas medidas que anunciaron el Banco Central Europeo acerca de, bueno, de intentar reducir los gastos fiscales para intentar volver a esa senda de equilibrio donde todos los firmantes en la Unión Europea tenían que seguir un equilibrio, pero eso yo creo que se abandonó rápidamente? Sí, pero nosotros pensamos que el equilibrio va a ser un nivel más alto que anteriormente. Y justamente por eso, por más que nosotros pensamos que la renta fija tiene un papel importante en el portafolio, nosotros no pensamos que los gaños que va a tener es porque los tipos van a bajar otra vez hasta cero o negativos. Nosotros creemos que en Europa es posible que los tipos bajan hasta 2%, 1,5%, pero esto probablemente es el límite donde el Banco Central está confortable con los tipos. Es el periodo que tuvimos entre la crisis financiera de 2008 hasta el periodo de COVID es más una excepción que la regla. Entonces, nosotros pensamos que los tipos van a seguir en Europa entre 1,5% y 3% a lo largo plazo, en cuanto a Estados Unidos va a ser más entre 3 y 5%. Entonces, no es que, mira, necesitas comprar renta fija ahora porque es que los tipos van a bajar y es la oportunidad única de su vida. No, la renta fija ahora providencia a los inversores una diversificación muy importante porque es como una política de insurance, donde si algo pasa De mal en el seguro. mercado, es de seguro, exactamente, de que sepa algo pasa mal en el mercado, tienes diversificación, pero si no, el mercado está te pagando para tener una política de seguro.
2-3%, no, la rentabilidad no es tan alta con las acciones, pero al mismo tiempo es la diversificación con un poco de rentabilidad. Oye, pues muchísimas gracias, Alex, por esta charla. Yo espero que a todos los participantes les haya gustado. Una última pregunta, ¿qué es lo que más te preguntan los inversores y instituciones con las que hablas? ¿Cuál es el número uno, la número uno pregunta? Eh, lo que siempre en todas las conversaciones no falta. La pregunta que es más por ahora ¿es posible que el Fed o el Banco Central de Estados Unidos va a subir los tipos este año? Fíjate. Porque el cambio que pasó por el último mes ha sido muy largo y Mm, todos estaban seguros que los tipos solamente podrían bajar, solamente bajar. Y ahora hay una pregunta, ¿es posible que este año el banco americano empiece a subir los tipos? Nosotros pensamos que sí es posible, pero todo va a depender justamente de las datas. Si el mercado de empleo en Estados Unidos sigue fuerte y la inflación sorprende un poco más alta que esperado, es posible que el Banco Central va a intentar quedarse por el más tiempo posible el mismo nivel ahora que estás, pero si los números empiezan a subir muy, muy rápidamente, es posible que haya un cambio, no, no tanto de la visión de ellos, pero la dirección de los tipos. Y esto otra vez es como hablamos, es el riesgo de la inflación, porque nosotros solamente pensamos que un mercado de empleo muy fuerte en Estados Unidos no es mm. suficiente para ellos cambiar en la dirección. Sí, Pero si hay un tiene que ir mercado fuerte, acompañado. exactamente, si hay un mercado fuerte de empleos más inflación, ahí puede ser donde hay una conversa más grande con el Banco Central. Sí, y sobre todo probablemente los mercados en ese momento tendrían una opinión muy fuerte que ya empezaría otra vez la dualidad de los mercados creen que tú deberías subir tipos si tú no lo haces, ¿no? Y entonces ahí ya entramos en el juego clásico de quién es el correcto, ¿no? Pero bueno, ese no es vuestro caso central, eso es simplemente una conversación y un riesgo potencial, de los cuales, pues bueno, puede cristalizarse o no, ¿no? Oye, pues Alex, pues un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. Yo ya sé, te he dicho 45 minutos y yo creo que ya llevamos 50 y algo. O sea que muchísimas gracias a ti, a Vanguard, por haber estado con nosotros. Y nada, oye, esperamos contar contigo en otros eventos. Y nada, un placer. Placer es mío, Kevin, y un placer hablar con usted y todos los clientes de Finisens. Muchas gracias, Alex. Un saludo. Gracias.